Buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el capítulo 2 de Filipenses. En este capítulo, hermanos, hay mucho contenido, pero nosotros en este devocional vamos a enfocarnos en Cristo y en el sentir del que se nos habla, lo que lo motivó a venir a la tierra. Pero antes de eso, y como siempre, vamos a iniciar en oración. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das, gracias por permitirnos estudiar una vez más tu palabra, y te pedimos que como siempre esto sea de bendición para nosotros y edificación de tu iglesia. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, como siempre también es recomendable el leer el capítulo completo antes del devocional para que podamos entender mejor y también para que veamos todo eso que no se puede tratar en este devocional por cuestiones de tiempo. Ahora sí, comencemos. En el primer versículo de este capítulo de Filipenses 2 nos encontramos con la expresión "por tanto", la cual, como ya deberíamos de saber, está conectando lo que Pablo venía diciendo en el capítulo anterior y desarrolla más esa idea. Y si nos fijamos, Pablo está hablando de la forma más beneficiosa de vivir, que es en Cristo. Pero vamos a ver cómo Pablo le da forma a esa idea, y es lo que nos va a decir en este nuevo capítulo, en el 2, qué es lo que nos tiene que guiar en esta nueva forma de vivir. Es entonces cuando llegamos al primer versículo, el sentir de Cristo. Eso es lo verdaderamente importante, y Pablo, con palabras muy lindas, lo va a describir y nos va a explicar qué pasaba en el corazón de Jesús cuando hizo lo que hizo. Pero antes de eso, Pablo va a pasar por unos puntos importantes que van de la mano con eso, y para los que son necesarios tener el sentimiento o el sentir de Cristo. El primero de ellos, el primer punto, está en los versículos 1 y 2, y es la unidad. Por tanto, nos dice el primer versículo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Si detallamos para todas estas acciones y actitudes que mencionan el versículo 1, es necesario una comunidad. Se necesita compartir o la comunión. Es decir, una persona solitaria no puede tener la capacidad de consolar a alguien o comunión con alguien o afecto hacia alguien, básicamente porque está solo. Todo está pensado para una comunidad, como lo es la iglesia. El versículo 2 complementa esta idea y es la que nos guía a lo importante de este punto. Nos dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y recuerden cuál es este punto. Todas son expresiones que nos llevan a lo mismo, la unidad. Unánimes significa en común con un grupo de personas, algo que todos comparten. Y este es el primer punto porque es esencial, es necesario. Pero ¿cuán difícil puede llegar a ser para nosotros? Bien sabemos que Dios quiere que su iglesia sea como un cuerpo, unido, uno solo. ¿Se imaginan ustedes que una parte de nuestro cuerpo quisiera hacer algo y otra parte quisiera hacer todo lo contrario? Pues eso sería un caos, algún tipo de enfermedad o problema, y seguramente nos lastimaría que nuestro propio cuerpo no estuviera de acuerdo. La unidad viene de Cristo. Por el contrario, la división y las disensiones entre hermanos vienen de Satanás. El Señor a través de su palabra nos lo hace saber. Muchos pasajes nos los confirman. Proverbios 6:19 nos dice que el Señor aborrece quien siembra discordia. 1 Corintios 3:3, Gálatas 5:20, Tito 3:10 son ejemplos de versículos en el Nuevo Testamento en donde el Señor dice explícitamente que las divisiones, las contiendas, disensiones son algo que no tiene cabida en la iglesia y entre hermanos en la fe. Y bueno, sabemos que hay muchos otros que nos dicen esto. Pero a pesar de saber esto,
cuán fácil es para nosotros romper la unidad. Es increíble la habilidad con la que podemos hallar algo que nos disgusta y con lo que podemos empezar una contienda. Pero ese no era el sentir de Cristo. El primer punto es la unidad, hermanos. Y este se refuerza con el segundo punto, que es la humildad. Esto en los versículos 3 y 4. Nos dicen: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuevamente, ¿cuán difícil puede ser esto? Humildad. ¿Cuánto nos falta? Y Pablo trata con dos de las causas más comunes de la soberbia, que es lo contrario a la humildad, claro: la contienda y la vanagloria. La contienda es esa mentalidad de que constantemente estamos en una competencia con los demás, y es por eso que yo debo sobresalir antes que todos. Así que todo lo que yo hago tiene que resaltar para yo no quedarme atrás de nadie. Y ¿qué tipo de mentalidad es esa? Hemos llegado a tener ese pensamiento en la iglesia de que soy yo quien tiene que sobresalir antes que cualquiera a mi alrededor. La otra causa es la vanagloria. Vanagloria es el tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás, o tener una fijación obsesiva en uno mismo. Y aquí es donde hay un gran problema con la humildad, donde la gente no diferencia bien qué es la humildad, donde la gente no separa el querer servir y el servil. Cuando la gente piensa que no, es que alguien humilde es ese que se deja pisotear, y es totalmente equivocada esa forma de pensar. Si bien la vanagloria está mal, que es este concepto mayor de uno mismo, tampoco se trata de pensar lo peor de uno mismo. Eso no es lo que nos dice el versículo. Eso es un pensamiento errado también. Y para darle forma y fin a este punto, podemos mencionar una frase muy célebre del escritor C.S. Lewis, que dice: la verdadera humildad no está en pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Y es mucha la diferencia que hay. No se trata de pensar menos de mí, es decir, que yo soy menos que los demás, que soy peor, no, sino ese tiempo que invierto pensando en mí mismo es mejor dedicárselo a los otros, como nos dice el versículo. Pero este par de puntos son totalmente guiados por el tercero y más importante de ellos, el amor. Para esto vamos a ver los versículos del 4 al 8. Estos versículos son tan increíbles, tan poderosos, que recomendaría incluso el aprendérselos, porque es una excelente demostración del verdadero amor y un excelente resumen del Evangelio. Estos versículos dicen: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué lejano y qué admirable es estos versículos. Ese es el sacrificio, el verdadero peso que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Aparte de lo difícil físicamente que tuvo que vivir, aquí tenemos una vista más panorámica de lo que pasó en la cruz. Y es que cuando mantenemos esto en mente, los puntos anteriores cobran sentido y se vuelven posibles para nosotros. Porque, como dije, es algo admirable, pero no solo se puede quedar en eso. También tenemos que ver el versículo 5, que nos dice: haya pues en vosotros. ¿Qué significa eso? Que es algo que debemos de hacer, no solo mirar. Cuando de verdad entendemos estos versículos, nuestro entendimiento espiritual se abre, siendo en forma de Dios.
Es decir, que tenía todas las cualidades de Dios, poder, gloria, no tenía ninguna necesidad autosostenible. Piensen, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos ese lugar, con esas capacidades? Seguramente no habríamos hecho lo que nos dice el versículo 7, hacernos siervos. ¿Qué clase de sentido tiene eso? Bueno, el amor de Dios es el único capaz de hacer algo así por mí y por usted. Porque las cosas en las que deberíamos de pensar es que todo eso que leemos en esos versículos fue por nosotros. ¿Haría algo así por alguien como yo? Piense usted. ¿Dejaría todo por alguien como yo? La verdad, lo dudo un poco. ¿Alguien santo y perfecto se humillaría a sí mismo por alguien infiel y pecador? Es difícil de creer, pero nosotros sabemos que así fue. Pero más allá de lo impresionante que es para nosotros, la misión, una vez más, es imitarlo. No podemos olvidar eso. Recordemos que eso es lo que está diciendo Pablo. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué tan cerca, o más bien qué tan lejos estamos de ese sentir? Del sentir de la humillación, de dejarlo todo atrás por amor a alguien que quizás ni siquiera se importa en mí. ¿Qué tan lejos estoy de la abnegación total, haciéndome obediente hasta el punto de la muerte? ¿Por qué es tan fácil para nosotros crear una división? Es tan fácil que el orgullo nos lidere y molestarnos por las cosas más pequeñas que quizás vemos en la iglesia o vemos en un hermano. Pero ¿por qué es así? Somos cristianos y eso significa que buscamos parecernos a Él. Y aquí la Biblia nos dice puntualmente cómo es Cristo. ¿Qué Cristo? Bueno, es en el que hubo un sentir de despojarse de todo lo que tenía y morir por humanos pecadores que le darían la espalda. ¿Por qué entonces nosotros vivimos como si ese no fuera el Cristo que seguimos? ¿Por qué vamos por la vida reflejando contiendas, peleas, orgullo y cosas tan separadas de este sentir? ¿Qué sentido tiene entonces llamarnos cristianos? Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Y tenemos la cereza del pastel, si lo pudiéramos decir así, que son los versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Definitivamente esto es cerrar con broche de oro. Si bien nuestro Señor Jesucristo fue humillado hasta la muerte, no se acabó allí. Bien sabemos que nuestro Señor resucitó y es entonces que sucede esto. Dios lo exalta hasta lo sumo y pone su nombre sobre cualquier otro nombre. Ese es el verdadero final. Uno en donde Cristo está exaltado por toda la creación y para la gloria de Dios, como todo debería de ser, para gloria de Dios. Incluso algo tan puede ser complejo, pero a la vez fácil de entender si entendemos que fue su amor lo que motivó todo. Incluso algo así de grande es para la gloria de Dios. Y bueno, hermanos, este es el devocional de Filipenses 2. Es muy importante, como les comento, leer el resto del capítulo, pero antes vamos a revisar brevemente qué fue lo que vimos en este devocional. Primero, recordemos la unión. Somos un cuerpo en Cristo, somos su esposa, y la idea es que todos tengamos el mismo sentir, unánimes. Lo segundo que nos ha de facilitar todo esto, la humildad. El orgullo es la principal causa de divisiones. Si nos dejamos guiar por la humildad, la unidad será más fácil para nosotros. Tercero, y lo que le da sentido a todo esto, es el amor. Y qué mayor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo, que lo dejó todo, se humilló a sí mismo para darnos su salvación. Y por último, que todo sea para la gloria de Dios.
Señor Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que nos diste, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por este mensaje. Te agradecemos, Señor. Te pido de que no sea algo más que escuchamos y ya, sino de verdad palabras vivas que refresquen nuestro espíritu, Señor, y podamos de verdad aplicar lo que aprendemos de ti. En tu santo nombre, Jesús. Amén.